Tercera de Juan es un capítulo, un libro de la Biblia, que es un capítulo muy hermoso. Y en esta breve epístola, Juan le escribe a básicamente 3 personas que estaban en esta iglesia. Y Juan comienza en el versículo 1 diciendo: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Juan es el anciano y Juan le está escribiendo a Agayo, a quien Juan describe como el amado. Y entonces califica ese amor y dice: a quien amo en la verdad. Y Juan le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y vamos a analizar este versículo y las implicaciones que hay en él. Juan le dice que él desea que en la vida de Gallo haya prosperidad proporcional a la prosperidad del alma de Gallo. Y Juan le desea prosperidad en salud y en todo, así como él ha sido prosperado en su alma. Y en esta mañana quiero estudiar con ustedes lo que es la prosperidad del alma. ¿Qué significa ser próspero en el alma? ¿Y cómo podemos aplicar los principios de la prosperidad del alma a nuestras relaciones familiares, a nuestras relaciones en la iglesia, a nuestras relaciones en el trabajo, en todo lo que tiene que ver con nuestro interactuar con otras personas en la vida? Y hay un principio, hay una virtud que yo quiero resaltar en esta mañana, y es la intencionalidad como fruto de la prosperidad del alma. Así que nuestro tema en esta mañana se titula intencionalidad, la prosperidad del alma. Jim Wallen era un maestro en una escuela primaria en el estado de California. Y él siempre estaba buscando qué estudiante necesitaba un poquito más de ayuda. Jim estaba enseñando el 6º grado ese año y comenzó a darse cuenta que había una niña que siempre se hacía en la parte de atrás del salón y que siempre se quedaba dormida en clase. A veces cabeceaba y a veces se quedaba profunda. Así que un día después de la clase, el maestro se acerca a la niña, a Peggy, y le preguntó: ¿por qué siempre estás tan cansada? Y Peggy le dijo: maestro, profesor, lo que pasa es que yo me levanto a las 4 de la madrugada. Y Jim se quedó sorprendido. Una niña adolescente, una niña de 12 años, levantándose a las 4 de la mañana, eso no es normal. Así que él comenzó a preguntarle acerca de su vida, qué hacía, de su familia. Sus padres eran personas muy humildes, de pocos recursos, pero Peggy tenía una pasión y era el patinaje sobre hielo. Así que para ella poder estar en la escuela y cumplir
su deseo de convertirse en una patinadora, tenía que levantarse a las 4 de la mañana para practicar en donde estaba el lugar de patinaje, que quedaba a 1 hora de distancia de su casa. Cuando Jim supo esto, se maravilló de ver tanta determinación y esfuerzo en una niña de tan corta edad. El maestro Jim era hijo de misioneros. Su padre había sido misionero en la China y había muerto de cáncer antes de que Jim cumpliera 10 años de edad. La mamá de Jim quedó con una familia de 9 niños. Y fue el tío de Jim el que se convirtió en el apoyo de la familia. Y Jim creció sabiendo que algún día él tenía que devolver lo que él había recibido de parte de su tío. Así que cuando él vio a esta niña de 12 años que estaba esforzándose para ser una patinadora, él dijo: este es mi momento de poder devolver ese favor que yo recibí en la vida. Así que Jim se ofreció: yo te voy a ayudar después de clases con tus tareas, y además ajustó el horario de la niña para que pudiese ir a las prácticas y también a las competencias de patinaje. Cuando Peggy se gradúa del cuando se graduó de la escuela primaria y pasa al bachillerato, Jim cruzó la calle. La escuela primaria quedaba aquí y el liceo quedaba cruzando la calle. Jim salió de su escuela, cruzó la calle y se fue al nuevo colegio de Peggy y comenzó a hablar con sus maestros para ese año. Y comenzó a explicarles la necesidad que ella tenía de horarios especiales. Los profesores nuevos no entendían y le decían: el patinaje es una distracción para esta niña. Ella necesita concentrarse en sus estudios y no en el patinaje. Patinar en el sur de California no tiene mucho sentido. Eso es como que si Colombia tuviese un equipo de esquí en las Olimpiadas de invierno. Pues aquí somos ciclistas y futbolistas, pero esquiar. Así que alguien que estuviese patinando en el sur de California, donde lo que hay es playas y sol, no resonaba mucho con los maestros. Pero Jim les decía: ella tiene talento, trabaja mucho y con persistencia ella puede llegar a muchos lugares. Así que bajo la insistencia de Jim, finalmente sus profesores decidieron ayudarla y ajustar el horario para que ella pudiese seguir practicando el patinaje sobre hielo. Bueno, ya la niña comenzó a recibir mejores entrenamientos, ya tenía su entrenador, pero en el año de 1961 ocurrió una tragedia. Un avión de la empresa de Sabina, que llevaba a todo el equipo de patinaje sobre hielo de los Estados Unidos, se estrelló cuando iba hacia Bélgica, camino a los campeonatos mundiales de patinaje sobre hielo. Todo el equipo de Estados Unidos murió junto con sus familiares. Estados Unidos se quedó sin equipo de patinaje sobre hielo. Estados Unidos, que hasta ese momento había dominado este deporte, quedó totalmente eliminado. Cuando Jim escuchó la noticia, cruzó la calle, llegó al colegio donde estaba Peggy ahora, la encontró en un rincón muy triste, llorando, desconsolada, porque su entrenador había muerto en ese accidente. ¿Qué le podía decir Jim a su alumna en ese momento? Y Jim le dijo: hija, el manto del patinaje sobre el hielo de los Estados Unidos
ahora recae en tus hombros. Tú eres la única que puede salir adelante. Y sin pensarlo le dijo, cuando te vayas a ganar la medalla de oro en las Olimpiadas, yo voy a estar allí presente para darte ánimo. Peggy lo miró y le dijo, voy a recordar eso a través de sus lágrimas. Así que desde ese día Peggy tuvo una sola meta en su vida, ganarse la medalla de oro en las Olimpiadas de invierno. Así que ella pasaba 6 a 8 horas al día en el hielo, practicando sus movimientos, sus coreografías, sus rutinas. A los 15 años de edad quedó de número 6 en las Olimpiadas de Innsbruck. De allí hizo un tour en Rusia donde recibió muchos aplausos y muchas buenas críticas, pero nuevamente el desastre tocó la vida de Peggy. Su padre de 41 años murió de un ataque de corazón. Así que en medio de su dolor, Peggy se preguntaba, ¿será que mis días como patinadora sobre hielo han terminado? Cada semana su mamá la tenía que llevar desde el sur de California hasta el norte, un recorrido de 800 kilómetros para recibir las clases de patinaje. Esta rutina era muy fuerte y la mamá no podía mantener esa rutina. Así que nuevamente Jim, su maestro de primaria, intervino y comenzó a ayudarle a la mamá. Él llevaba a la niña los 800 kilómetros y se quedaba al lado del lugar del patinaje, del ring de patinaje, con un libro leyendo mientras ella recibía sus clases. Finalmente Jim logró conseguirle una beca y entonces se pudo mudar al exclusivo club de Broadmoor en Colorado, donde ella podía practicar y estudiar y hacerlo todo en un solo lugar. Allí comenzó a trabajar con el famoso entrenador Carlo Fassi. En 1966, ya Peggy con 16 años había ganado 3 campeonatos mundiales. Y ya el equipo de los Estados Unidos comenzó a revivir. En las Olimpiadas de invierno en 1968 en Grenoble, Francia, Peggy ganó la medalla de oro. Y allí estaba su maestro Jim, sentado en las graderías para ver el resultado de todo su trabajo. Y Jim sintió, hice una buena inversión. Esta es una foto de Peggy cuando estaba en sus días de patinaje en su juventud. Y la historia nos cuenta de la tragedia, la victoria, el triunfo de Peggy Fleming. Y esta es Peggy hoy en día con su esposo, una familia hermosa. Peggy Fleming fue determinada por la revista Sports Illustrated como uno de los 7 atletas que impactaron profundamente la disciplina que ellos estaban desarrollando. Si ustedes hacen una búsqueda en internet, gracias, y colocan el nombre de Carlo Fassi, van a encontrar muchísimo material. Gran entrenador. Si ponen el nombre de Peggy Fleming, van a encontrar entrevistas, la grabación original de cuando ella ganó la medalla de oro en 1968, mucho sobre su vida. Hay una página entera en Wikipedia para ella. Pero pongan el nombre de Jim Willems y no van a encontrar nada, en absoluto. Pero sin él, ella no habría llegado a ser lo que fue. Jim decidió
intencionalmente ayudar a esta niña. Él no sabía qué resultado podía obtener. Él no sabía hasta dónde ella podía llegar. Pero él decidió devolver lo que una vez alguien hizo con él. Alguien en un momento intencionalmente decidió ayudarlo. Y él entonces tomó la decisión de intencionalmente ser ayuda. Muchas veces nosotros soñamos con oportunidades de servicio. Cuando niño recuerdo que nos hablaban mucho en la escuela sabática, que cuando viéramos una viejita cruzando la calle con las bolsas llenas de mercado, debíamos irla a ayudar. Y yo me pasé muchos años esperando encontrarme una viejita cruzando la calle con las bolsas llenas de mercado y ojalá se le reventara una bolsa, ¿verdad? Se le regara todo el mercado en el piso para yo poder irla y ayudar. Nunca me llegó esa oportunidad. Hasta hoy estoy esperando a la viejita que me voy a conseguir en una esquina con las bolsas llenas de mercado para poderla ayudar. Nosotros muchas veces esperamos que el servicio toque nuestras puertas y se nos olvida que el Señor nos ha llamado a ser intencionales en nuestro caminar con el servicio. El Señor no espera que las oportunidades de servicio lleguen a nuestra puerta. Él espera que nosotros seamos proactivos en buscar la oportunidad para poder servir. Y esta era la situación de Gayo, a quien Juan le dice, tú eres un hombre próspero. ¿Próspero en qué? Quizás Gayo no era muy próspero económicamente. Quizás Gayo no era un hombre que tenía buena salud, porque Juan le dice, quiero que prosperes en todo. Quiero que no estés preocupado por el presupuesto que tengas para tus necesidades y para darle a otros. Quiero que tengas salud. ¿Por qué? Porque tu alma ha sido prosperada. El alma de Gayo era un alma próspera. El alma de Jim era un alma próspera. Cuando yo creo la situación, cuando yo creo las condiciones para servir, es muestra de lo que hay en mi corazón y que mi alma es un alma próspera. Juan continúa diciendo, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Juan no habla de la verdad, aquí nos habla de ¿qué? De la verdad de Gayo. ¿Y cuál era la verdad de Gayo? Que era próspero ¿dónde? En su alma. Y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y Juan añade, no tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Y cómo andaba Gayo en la verdad? Versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Por qué Gayo era próspero en su alma? Porque prestaba servicio ¿a quién? A los hermanos, pero especialmente ¿a quiénes? A los desconocidos. Y cuando Juan habla de esa prosperidad del alma, nosotros se nos olvida la intención de Juan. Siempre hemos leído este versículo cuando damos charlas de salud, ¿verdad que sí? Y nos enfocamos, mire, la Biblia habla de la salud, y es verdad, pero la intención principal de Juan aquí es resaltar la prosperidad espiritual de Gayo. ¿Y cómo se manifestaba su prosperidad espiritual? En su servicio fiel y en su amor
la iglesia daba testimonio de ¿qué? Del amor que había en el corazón de Gayo. Y en esta misma epístola Juan nos sigue hablando de otros miembros de esa iglesia y nos habla del hermano Diótrefes, que era todo lo opuesto a Gayo. Y en el versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace, profiriendo palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué difícil, ¿verdad? Pensar en que en medio de una congregación pudiese existir una persona como Diótrefes. Definitivamente Diótrefes necesitaba un proceso de oración con el pastor Conés, ¿verdad? Algunas raíces terribles tenía este hermano, que no solamente no servía, sino que impedía que los demás hermanos de la iglesia pudiesen servir. Dice, y los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces Juan le dice a Gayo: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. No te fijes en Diótrefes. Y le pone otro ejemplo, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan buen testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Así que encontramos en esta iglesia a tres personajes: Gayo, Diótrefes y Demetrio. Y Pablo usa a Demetrio como inspiración, Juan, gracias, como inspiración para que Gayo no se desanime y siga prosperando. Posiblemente el ejemplo y la influencia de Diótrefes estaba afectando la experiencia de Gayo, y Juan le dice, no imites lo malo, sino lo bueno, y le coloca como ejemplo a Demetrio. Y en nuestra experiencia personal, como padres, como esposos, como hijos, como miembros de la iglesia, como miembros de una comunidad, el Señor quiere que desarrollemos esa virtud, esa característica de la intencionalidad. Muchas veces nosotros servimos porque coincidimos con la necesidad, porque en el momento que estábamos pasando hubo una oportunidad, pero pocas veces nosotros somos intencionales en nuestro caminar con el propósito de servir a otros. Y el Señor quiere que nosotros desarrollemos la intencionalidad. Y vemos en la vida de Jesús muchos ejemplos donde Él a propósito se colocó la tarea de servir y alcanzar a alguien que estaba en necesidad. Vamos a ver algunos ejemplos de la intencionalidad de Jesús. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Mateo capítulo 15, del 21 al 28. Saliendo de allí, ¿saliendo de dónde? ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba, como nos dice en los primeros versículos de Mateo 15, haciendo su trabajo misionero. Estaba contando una parábola, ¿verdad? Dice en el versículo 13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús estaba en una discusión, ¿verdad?, con ciertos escribas y fariseos. ¿De dónde? La Biblia nos dice, de
Jerusalén. Y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Y Jesús comienza a conversar con ellos y termina diciéndoles: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y nos dice la palabra de Dios que saliendo de allí, ¿saliendo de dónde? De esa discusión con los fariseos, se fue. Fue intencional. Jesús sale de allí con una intención, con un propósito, con un plan. ¿Y cuál era el plan de Jesús? ¿Cuál era el plan de Jesús? Nos dice el Hogar Cristiano, página 183. Aquel Salvador que emprendió un largo viaje desde Jerusalén ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la región de Tiro y de Sidón, hasta la región de los fenicios, lejos de Jerusalén. Y Jesús se fue ¿cómo? Caminando. Y la intención de Jesús emprendió un largo viaje con el propósito de aliviar el corazón ansioso de una mujer cuya hija era poseída de un mal espíritu. Y dice que él oirá las oraciones de la madre y bendecirá a sus hijos. Jesús intencionalmente sale de Jerusalén, viaja hasta Sidón con el propósito de sanar a una niña. Dice la palabra de Dios, versículo 22. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Este relato bíblico siempre lo leemos enfocándonos en la actitud de Jesús y en la actitud de los discípulos. Y vemos, oye, Jesús quería enseñarle a sus discípulos una lección por medio del contraste, y nos enfocamos, ¿verdad?, en la historia de echarle el pan de los hijos a los perros y de las migajas. En fin, es una historia inquietante, ¿verdad?, que nos deja con una visión, con una perspectiva de Jesús que a veces nos inquieta. ¿Por qué Jesús trata a la mujer sirofenisa de esa manera? Pero detrás del trato de Jesús con ella está la intención de Jesús, que muchas veces nos hemos perdido esa parte de la historia. Que Jesús a propósito viajó a Sidón. La Biblia dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y el deseo de toda la gente nos dice que el Salvador emprendió ese largo viaje ¿con qué? Con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Aliviar el corazón ansioso de una madre. Jesús en Jerusalén, mientras le estaba diciendo a los fariseos hipócritas, su mente estaba ¿dónde? En una madre que necesitaba ser ayudada. El viaje de Jesús no fue por casualidad, no fue porque él quiso ir a conocer a Sidón. Él fue allí con una intención. ¿Y cuál fue la intención de Jesús? Traer sanidad al corazón de una madre y a la vida y al corazón de una hija. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Y en la medida que vamos leyendo el diálogo que Jesús tiene con los discípulos y con la mujer, si nosotros conocemos el trasfondo de la historia, comenzamos a ver una hermosura que se desarrolla aquí, porque Jesús se fue a propósito para Sidón. Muchas veces nosotros al leer la historia vemos, bueno, Jesús se fue a Sidón, no sabemos a qué, pero allá se le aparece una mujer y entonces Jesús aprovecha la circunstancia para enseñarle a los discípulos una lección. No, Jesús de antemano ya tenía un plan, un propósito.
Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Jesús a propósito se había ido a buscar esta oveja perdida que no era de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Nosotros siempre hemos convertido a esta mujer en la protagonista de la historia. Fue ella la que logró la sanidad de su hija. Fue ella, por su persistencia, por su humildad, porque se dejó maltratar, porque dejó que abusaran de ella verbalmente y emocionalmente, que logró la sanidad. Pero no, ella no es la protagonista de la historia. ¿Quién es el protagonista de la historia? Jesús, que intencionalmente se fue desde Jerusalén hasta Sidón. ¿Para qué? Para sanarla a ella, para sanar a su hija y para que sus discípulos recibieran una lección. Me imagino que después de ese incidente, los discípulos se reunieron con Jesús como siempre lo hacían. Cada vez que Jesús hacía algo, ¿qué hacían los discípulos? Venían donde él y le decían: maestro, explícanos esta parábola. Maestro, explícanos lo que pasó. Cuando el joven rico viene donde Jesús y Jesús le dice: vende todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Qué hicieron los discípulos después de esa conversación? ¿Recuerdan? Vinieron a hablar con Jesús y la conclusión de los discípulos fue: nadie se puede salvar. Esa fue la conclusión de los discípulos. Así que yo me atrevo a decir, sin hacer violencia al texto sagrado, que después de esta experiencia los discípulos vinieron donde Jesús a hablar con él. Y él les dijo: yo vine aquí a propósito. No fue casualidad. Yo hice este viaje para que ustedes aprendieran una lección. Y yo hice este viaje para traer sanidad y libertad a una madre y a su hija. ¿Qué enfermedad tenía la hija de esta mujer? La Biblia nos dice que era gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús desde Jerusalén, pensando en esa niña, hace ese viaje solo para traer sanidad a su corazón. Jesús era un hombre, era Dios. Jesús era el Salvador y en él vemos que su alma estaba como próspera. Había prosperidad espiritual. Hoy en día la teología de la prosperidad es muy común. Hay iglesias en Estados Unidos, enormes iglesias, cuyos pastores son millonarios. Hace poco salió en las noticias, no sé si lo vieron, puso a orar uno de estos pastores a sus miembros porque necesita un nuevo avión privado y le cuesta $54 millones y puso a la iglesia a orar para reunir esos fondos. Ya él ha comprado aviones privados en el pasado y ahora necesita reponerlo, necesita uno nuevo. Así que la teología de la prosperidad está en boga hoy en día. Pero Juan no está hablando de esa prosperidad. Él está hablando de ¿qué prosperidad? La prosperidad del alma, de esa persona que intencionalmente decide servir y ayudar a los demás. No espera la oportunidad, sino que crea la oportunidad. No espera que la circunstancia sea propicia. Él crea la circunstancia en su familia, en su hogar, en su iglesia. Muchas veces nosotros somos siervos indispuestos. Llega el momento del servicio y siempre estamos buscando que otra persona lo pueda hacer en lugar nuestro. A veces lo hacemos, muchas veces lo hacemos, presionados por las circunstancias. Y la gente dice: ay, este hermano sí es bueno, mire cómo sirve. Pero no es el servicio fruto de un alma que está en prosperidad. Es el servicio de un alma coaccionada para hacer algo por la presión del momento.
Pero el Señor quiere que nosotros seamos prósperos espiritualmente y que nosotros busquemos la oportunidad. Y si no la hay, creamos la oportunidad para el servicio. En otra ocasión, en muchas ocasiones, Jesús fue intencional. Y vemos aquí que en Lucas 7, 11 al 17, la palabra de Dios nos cuenta otra historia muy hermosa. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Cuando nosotros leemos la historia bíblica, la asumimos como una narrativa y se nos olvida encontrar los actos de salvación que están allí escondidos. Dice que aconteció después, recuerden la historia anterior, dice que después de esto Jesús ¿qué? Viaja. Y aquí también, aconteció después que sana al siervo del centurión, que él iba a la ciudad que se llama Naín, ciudad muy poco comentada en la Biblia, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ahora, ¿qué hacía Jesús yendo a la ciudad de Naín? ¿Por qué Jesús fue a la ciudad de Naín? ¿Qué de especial había en la ciudad de Naín? Nuevamente vemos que Jesús a propósito se dirige a la ciudad de Naín. No fue porque Jesús estaba haciendo una caminata, no fue porque Jesús iba a predicar allí. Él fue con una intención. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. ¿Cómo sabemos nosotros que Jesús fue a Naín solo a sanar el corazón quebrantado de esta mujer? Porque después de que él resucita a este joven, ¿qué hizo Jesús? Se fue. Se devolvió. Él fue allá intencionalmente a servir a esta mujer. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. La historia de esta mujer es una historia desgarradora porque primero ella era viuda y en segundo lugar tenía un solo hijo. Ya había perdido a su esposo y ahora había perdido ¿a quién? A su hijo. Iba a quedar sola. Es muy diferente cuando uno sepulta a un hijo en estas condiciones a cuando uno sepulta a un padre en otras condiciones. La semana pasada nosotros estuvimos en Medellín en el funeral de mi abuelo. Mi abuelo habíamos estado esperando desde hace como unos 3 meses. De hecho, le estábamos pidiendo a Dios que le diera el descanso. Porque cuando una persona tiene 105 años, uno considera que ya es hora que se vaya a descansar, ¿verdad? Y cuando está en cama, cuando ya la vida se convierte en una carga, es hora de descansar. Así que cuando fuimos allí al funeral a acompañar al resto de la familia, muy pocos lloramos. ¿Por qué? Porque era la culminación natural de una vida maravillosa y estábamos satisfechos de que ahora él podía descansar en la esperanza de la resurrección. Pocos lloramos, estábamos contentos, compartiendo, conociendo familiares, viendo familiares que teníamos años sin verlos. Fue un momento triste, pero también fue un momento de compartir y de alegría. Pero no fue así con la viuda de Naín. Para ella ese momento fue de gran tristeza. Y Jesús se acerca y le dice: no llores. Fíjense, Jesús primero le dice: no llores. Ustedes cuando ven a una persona llorando,
por mucho dolor le dicen no llore? ¿Qué tratamos de hacer? De consolarla, de solucionarle para que no llore, porque el llorar es fruto de una situación. Pero Jesús le dice todo lo contrario, le dice no llores. De otra manera Jesús le estaba diciendo no vas a llorar más. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Jesús se acerca, viene, ¿verdad?, la procesión, vienen las personas que estaban cargando al joven fallecido y toca el féretro, y al tocarlo, ¿qué estaba haciendo Jesús en su cultura? ¿Tocaban ellos a los muertos? No. Eso iba a ser inmundo hasta la noche, ¿verdad? Jesús tenía que irse a bañar, hacer un ritual para poder regresar a donde él se estaba hospedando. Pero él toca el féretro y entonces la gente, al ver eso, ¿qué hace? Se detiene. Bueno, ¿qué está haciendo Jesús? Intencionalmente Jesús toca el féretro, detiene a la procesión y entonces le dice, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y ellos solo vieron, fue el milagro de la resurrección, y es lo que nosotros vemos. Oye, Jesús fue un gran profeta porque resucitó, pero la grandeza de Jesús no estuvo en que resucitó al hombre. La grandeza de Jesús fue que intencionalmente se interesó en una viuda y caminó hasta ese lugar para estar con ella. Ahí es donde está la grandeza de Jesús. Y ahí es donde nosotros nos podemos identificar que nosotros también podemos ser grandes cuando decidimos intencionalmente suplir la necesidad de una humanidad que está doliente. Cuando decidimos intencionalmente ser socorro y ayuda idónea ¿de quién? De mi esposa, de mis hijos, de mi iglesia, de mi comunidad. Ellos se maravillaron, ¿por qué? Por la resurrección. Nosotros nos maravillamos por la resurrección, pero el primer paso de Jesús fue decirle a ella, no llores, estoy aquí ¿para qué? Para traer sanidad a tu corazón. ¿Dónde estaba Jesús? Miremos la intencionalidad de Jesús para que podamos entender la hermosura de la prosperidad espiritual que había en su corazón. Nos dice la Biblia que aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Jesús había estado sanando al siervo del centurión. Pero ¿dónde había estado Jesús? ¿Dónde estaba el centurión? Nos dice Lucas 7:1. Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró ¿en qué ciudad? Capernaum. Y vamos a ver qué pasaba entre Capernaum y Naín para que podamos ver la intencionalidad de Jesús con la viuda de Naín. Estoy leyendo de El deseado de todas las gentes, página 284. Hechos históricos. Si ustedes lo dudan, pueden ir a Israel y toman un metro y hacen las medidas para que lleguen a las mismas conclusiones. A unos 30 kilómetros de Capernaum, en una altiplanicie que dominaba la ancha y hermosa llanura de Esdraleón, se hallaba la aldea de Naín. ¿Cuántos kilómetros? 30. ¿Es lejos 30 kilómetros en carro? ¿Cuánto hay de aquí a Armenia? Hay 18 kilómetros. Y cuando a mí me dicen, a las 2 de la mañana va a llegar Laureano, hay que irlo a buscar a Armenia, ¿qué pienso? Laureanito, te puedes quedar ahí en el terminal, sí, hasta las 5 de la mañana y agarras el primer bus. ¿Es lejos 30 kilómetros? Ustedes dijeron que no, pero cuando son las 2 de la mañana se convierte en una distancia ¿cómo? Enorme, enorme. ¿Y a pie?
Jesús estaba a 30 kilómetros de Naín. ¿Y Naín estaba en qué? En una altiplanicie. Y dice, Jesús encaminó luego sus pasos. Le acompañaban muchos de sus discípulos con otras personas, y a lo largo de todo el camino la gente acudía deseosa de oír sus palabras de amor y compasión. Una multitud le rodeaba a cada paso, pero era una multitud alegre y llena de expectativa la que lo seguía por la senda pedregosa que llevaba hacia las puertas de la aldea montañesa. Y toda esta multitud iba con Jesús 30 kilómetros. ¿Cuántos se echaron en esa caminata? ¿Cuántos echó Jesús en una caminata de 30 kilómetros? ¿Cuánto caminamos nosotros normalmente? 5 kilómetros por hora. Y una multitud que lo detenía, que le hablaba. ¿Cuántos echó Jesús de Capernaum hasta Naín? 5 por 8 es ¿cuánto? 40. Todo un día caminando. Y la gente iba detrás de Jesús y ellos no se preguntaban, quizás no se preguntaban, bueno, ¿hacia dónde va Jesús? ¿Cuál es su propósito? Pero Jesús tenía una intención. Mientras se acercaban, vieron venir hacia ellos un cortejo fúnebre que salía de las puertas. A paso lento y triste se encaminaban hacia el cementerio. En un féretro abierto se hallaba el cuerpo del muerto. Y en derredor de él estaban las plañideras que llenaban el aire con sus cantos. Todos los habitantes del pueblo parecían haberse reunido para demostrar su respeto al muerto y su simpatía hacia sus afligidos deudos. Cuando yo llegué a la sala velatoria la semana pasada, me encontré allí con el pastor Juan Campos. Y ustedes no saben lo que eso significó para mí. Él se vino desde Bucaramanga solo para acompañarnos allí en ese sepelio. Y ahí me di cuenta cuánto él aprecia a mi papá y cuánto nos aprecia a nosotros. Recuerdo cuando su hija murió hace unos años. ¿En qué año fue? Y yo estaba en Venezuela. Cuando supe la muerte de Susi, yo dije, yo me voy para Medellín. Pero me fue imposible, no conseguí pasajes. Pero mi hermano y mi madre estuvieron allí. Y ahora en nuestro momento del dolor, él estuvo allí. Así que todo el pueblo se reunió para demostrar su respeto al muerto y su simpatía hacia sus afligidos deudos. Era una escena propia para despertar simpatías. El muerto era hijo unigénito de la madre viuda. La solitaria doliente iba siguiendo a la sepultura a su único apoyo y consuelo terrenal. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella. Mientras ella seguía ciegamente llorando, sin notar su presencia, él se acercó a ella y amablemente le dijo, no llores. Jesús estaba por cambiar su pesar en gozo, pero no podía evitar esta expresión de tierna simpatía. Acercándose, tocó el féretro, ni aun el contacto con la muerte podía contaminarle. Los portadores se pararon y cesaron los lamentos de las plañideras. Los dos grupos se reunieron alrededor del féretro, esperando contra toda esperanza. Allí se hallaba un hombre que había desterrado la enfermedad y vencido los demonios. Estaba también la muerte sujeta a su poder. Y nosotros conocemos el resto de la historia. Lo que ellos no sabían era que Jesús a propósito había caminado 30 kilómetros. ¿Para qué? Para traer sanidad y salvación al corazón de esta mujer. El alma próspera hace el bien intencionalmente. Y quiero compartirles una experiencia personal antes de finalizar y reflexionar en estas citas sobre el hogar y el matrimonio.
Estaba conversando con una amiga en el mes de mayo. Mi esposa estaba en Venezuela, había ido a hacer algunas diligencias allá, tenía unos compromisos y ella regresaba y llegaba a la ciudad de Bogotá. Así que yo comencé a pensar y dije, voy a sorprenderla y voy a llegar a Bogotá sin que ella me espere. Pero yo estaba aquí solo con mi hijo, claro, estaban mis suegros y mis padres, y yo estaba tratando de resolver tantas situaciones de trabajo, de las clases de mi hijo, bueno, tantas situaciones, y los días se iban acercando y cada día se me hacía más y más difícil. Así que tuve esa intención, voy a darle la sorpresa y cuando ella llegue a las 7 de la noche a Bogotá, yo voy a estar allí para recibirla, aunque ella no me está esperando. Así que ese viernes en la mañana, finalmente me decidí y dije, voy a ir. Así que salí con el hermano Quiroga y nos fuimos los dos en bus. Era pico y placa, no podía llevar el carro. Y además iba a hacer el plan, pues tampoco podía llevar el carro. Así que en el camino hablo con el hermano Quiroga y le digo, hermano Quiroga, voy a irme a Bogotá a recibir a mi esposa. Y él me dice, hermano, ¿y a qué horas llega su esposa? A las 7 de la noche. Y me dijo, son las 9 de la mañana. Esto no va a llegar. Yo le recomiendo que tome un expreso cafetero que van muy rápido hasta Ibagué y ahí agarre un bus pequeño que lo lleve a Bogotá y quizás llegue a tiempo. Le dije, bueno, hermano David, voy a hacer eso, pero primero tengo que llegar al restaurante porque tengo que trabajar un ratico. Así que cuando finalmente me desocupé, eran las 12 del mediodía. ¿Será que de Armenia puedo llegar a Bogotá a las 7 de la noche saliendo a las 12 del mediodía? Bueno, esa mañana yo había estado conversando con mi amiga y le comento, mira, me está surgiendo esta idea. Y ella me dijo, ¿sabes, David? Yo trabajo en un geriátrico, trabajo con puros abuelitos. Y ya ellos en el ocaso, en los últimos días de su vida, conversan de una sola cosa. Nunca me hablan de lo que estudiaron, nunca me hablan de lo que tuvieron, nunca me hablan de lo que ellos hicieron. Me hablan es de una sola cosa, de su familia. Y ustedes van a un ancianato y ¿de qué hablan los abuelitos? De su familia, de sus hijos. Y ella me decía, practica la intencionalidad. Me dijo, hay que intencionalmente hacer cosas por las personas que amamos. Y me dijo, vete para Bogotá. Bueno, ya eran las 12 del día. Y yo dije, bueno, yo puedo llegar a las 12 de la noche, no importa. Pero entonces la intencionalidad va a perder poder. Porque cuando usted llega a una sorpresa y llega tarde, entonces la intención que tenía se desmerita. ¿Cómo hago? Así que me metí en la página de Avianca y entonces los vuelos desde Armenia a Bogotá, 700,000 pesos. Dije, no, ya esta intencionalidad se sale de mi presupuesto, no puedo. Y entonces se me ocurrió, ¿y por qué no salgo de Pereira? Queda 1 hora de aquí. Y cuando entro veo un vuelo súper económico y lo compré inmediatamente. Así que voy bajando, el hermano David me consigue en las escaleras y me dice, y le digo, hermano David, me voy. Y él me dice, hermano, yo lo admiro a usted, qué tranquilidad. Yo estaría súper estresado. Y yo le dije, no, es que conseguí un pasaje en avión. Ah, bueno, esa es otra historia. Así que me monté en un bus, llegué al terminal, agarré otro bus, llegué a Pereira, me fui al aeropuerto y estando en el aeropuerto sentadito en la sala de espera, comienzo a pensar, bueno, voy a llegar allá al aeropuerto, nos vamos, agarramos un taxi y nos devolvemos a Armenia. Toda la noche en un bus, es bonito compartir con la esposa en un bus, ¿verdad? Entonces me llegó la idea, ¿y por qué no te quedas en Bogotá?
¿por qué no te quedas en Bogotá? Entonces, mientras estaba allí, tenía esta herramienta que nos sirve para ser intencionales, ¿verdad? Para hacer cosas buenas. Y me metí en la página web y entonces consigo un hotel. Y entonces digo, ¿lo hago o no lo hago? Y recordé las palabras de mi amiga, sé intencional. Entonces lo hice. Bueno, cuando llegué a Bogotá, y el encuentro fue hermoso. Las intenciones, la intencionalidad siempre nos trae buenos resultados, ¿verdad que sí? Y el Señor ha impresionado en mí esa necesidad que nosotros seamos intencionales. Cuando en un hogar las dos personas que conforman ese hogar practican la intencionalidad, ¿ustedes se imaginan lo hermoso de esa relación? Cuando mi intencionalidad se choca con la intencionalidad de ella, lo único que puede haber es ¿qué? Armonía, crecimiento y más amor. Hay un triángulo que nos describe el amor. Y ese triángulo nos habla de tres facetas de lo que es la vida matrimonial. Una de ellas es la pasión. Ese es uno de los lados del triángulo. El otro lado del triángulo es la intimidad. Y el otro lado del triángulo es el compromiso. Entonces, toda relación que está en crecimiento tiene esos tres elementos. Pasión, ¿qué es la pasión? Es la emoción, ¿verdad? La química que mueve esa relación. ¿Qué es la intimidad? La intimidad es esa capacidad que tenemos de comprendernos, de conversar, de que esa persona es nuestra amiga, que llegamos a decir, esa persona es mi alma gemela. Que antes de pensar algo o digo algo y la otra persona lo está diciendo a la misma vez. ¿Han tenido esa experiencia de llegar a esa intimidad tan grande con una persona que se piensa igual? No en todo, por supuesto, pero llegamos a sentir esa conexión tan profunda. La pasión actúa a nivel físico, biológico y emocional, y la intimidad nos lleva a qué renglón, a ese renglón de conexión con la otra persona. Pero esos dos aspectos sin compromiso están fallos. ¿Qué es lo que hace el compromiso? El compromiso es el que nos da el principio de la lealtad, de la entrega, a pesar de que la pasión pueda faltar en algún momento. A pesar de que la intimidad pueda faltar, para allí está ¿qué? El compromiso para darnos la plataforma para poder mantener ese triángulo perfecto. Y para nosotros poder mantener la pasión, poder mantener la intimidad y mantener el compromiso, ¿qué necesitamos? Intencionalidad. Nosotros a propósito tenemos que trabajar para que nuestros hogares prosperen, así como el alma de Gallo prosperaba. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 122. Hablemos aquí. El alma próspera hace el bien intencionalmente. De allí en adelante, después de entrar al matrimonio, ambos esposos debieran ¿qué? Dedicarse a estudiar la manera de evitar todo lo que pudiera causar contienda o inducirlos a violar sus votos matrimoniales. ¿Cuántos? En muchos hogares una sola persona es la que hace la intencionalidad. ¿Y qué ocurre? Finalmente se cansa. Pero cuando los dos lo hacen, se retroalimentan y cada día crece más. ¿Qué deben hacer ambos esposos? Dedicarse a estudiar. Hogar Cristiano, página 314. Ambos debéis estudiar para ver cómo podéis asemejaros el uno al otro en vez de diferir. Es una intención, el deber de nosotros estudiar cómo poder hacer feliz al otro. Y esta cita con la cual vamos a terminar está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 491 en español y 427 en inglés. Puse las dos porque hay una palabra clave aquí que en la traducción se pierde. Dice,
The father should study how to make the mother happy. En español fue traducido, el padre debería ver en qué forma puede hacer feliz a la madre. A veces la traducción le disminuye la fuerza, ¿verdad? En inglés dice, el padre debería estudiar cómo hacer feliz a la madre. ¿Hay intención allí? Absoluta. Intencionalidad. Nosotros los esposos, el Señor nos llama ¿a qué? A estudiar cómo hacer feliz a nuestras esposas y a nuestros hijos. Así que les dejo ese desafío en esta mañana. Muchos estudiamos para muchas cosas. Yo anoche estuve estudiando hasta las 11 de la noche para compartir este tema con ustedes. Pero ¿cuántas veces me quedo hasta las 11 de la noche estudiando cómo hacer feliz a mi esposa? ¿Cuántas veces lo hacemos? La intencionalidad es muestra de ¿qué? De un alma en prosperidad espiritual. Y es mi oración y mi deseo para cada uno de ustedes. Así como Jim Williams, que no aparece, que ustedes lo conocieron hoy porque les compartí la historia, tomó la decisión de ¿qué? De intencionalmente ayudar a esta niña que llegó a ser medalla de oro en las Olimpiadas. El Señor quiere que nuestras familias, que nuestras esposas, que nuestros hijos sean medalla de oro en amor, en comprensión, en armonía. Para eso necesitamos ser intencionales. Jesús intencionalmente viajó de Jerusalén a Sidón. Jesús intencionalmente caminó 30 kilómetros para resucitar al hijo de una mujer que necesitaba ser consolada. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos también intencionalmente crear oportunidades de servicio y de amor. El Señor les bendiga. Solamente Jesús, nuestro Señor, comprende nuestro sufrimiento, comprende nuestro dolor. Así que realmente confiemos en Él, pidámosle que podamos tener más confianza en Él, para que así Él pueda entonces darnos paz, darle paz a nuestro corazón. Tú, ¿por qué lágrimas ves caer? Sufriendo estás y
lo puedes soportar. Jesús a tu lado está y no te dejará. Dios siempre comprende tus lágrimas, te cuidará cuando herida tu alma está. Él la ve caer y a tu lado Él siempre está. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Pruebas siempre hay y lágrimas vendrán cuando el dolor va oprimiendo el corazón. Jesús a tu lado está. Él juzga tu llorar. Dios siempre comprende tus lágrimas, te cuidará cuando herida tu alma está. Él las ve caer y a tu lado Él siempre está. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Los que puedan,